Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión es la continuación. Ya tenemos preparado nuestro modelo de Revit. Aquí puse un render dentro de Revit para que se vea la diferencia entre Revit y TreeStudio Max. También, ya no lo puse en el video anterior, pero este modelo ya contempla lámparas para que esas lámparas también pasen al modelo de Revit. Entonces, de TreeStudio Max. Nosotros lo que hacemos es salvarlo. Y dentro de TreeStudio Max procuré usar obviamente la misma versión, es decir, Revit 2023, TreeStudio Max 2023. Es bueno que en esta parte, por ejemplo, nosotros podamos, si quieren, configurar la parte de TreeStudio Max. Aquí hay una interfaz que es la Light, que es la que yo tengo configurada, es decir, que no esté tan oscura como esta, si no es esta. Y la otra, que es una parte importante, es cómo le hago para que todo lo que yo importe, etcétera, tenga la configuración más correcta, ¿no? En mi caso, yo escogí ahorita el Art Renderer, y la razón que escogí el Art Renderer es que, digamos que con acepta muy bien todos los materiales que vienen de Autodesk, no me protesta, y nos va a servir como para, llamémosle así, un entry level, es decir, ver cómo se comporta todo lo que traigamos de Revit hacia TreeStudio Max. Haremos un par de renders y posteriormente lo cambiaremos hacia Arnold. Entonces yo, una vez que tenga esto, cuando yo le doy set, queda ya todo listo para cierro TreeStudio Max, lo abro y ya aparece con esa configuración. También en mi punto de vista, yo lo que hago es que tengo habilitado aquí esta parte de Design Standard, en donde me aparecen los toolbars que están aquí, como Get Started, Object Inspection, etcétera, que son muy útiles para nosotros que probablemente no usamos tanto TreeStudio Max, pero nos gusta aprovechar algún elemento como Revit, etcétera, traerlo, en fin. Por ejemplo, yo me puedo venir acá, decirle que un file open, file links, etcétera, importar. Yo puedo traer esto de aquí o hacerlo a lo clásico. Me voy a file, import, y aquí vemos que yo puedo ligar los archivos o importarlos. En nuestro caso va a ser ligarlos. Nos conviene por si hay modificaciones en Revit, se vuelve a cargar la liga y ya queda. En este caso le damos ligarlo. Nuestro archivo se quedó con el nombre de masa 3. En este caso este es el archivo que me voy a traer directamente a TreeStudio Max. También podría, como lo puse en un video, traerlo como FBX. Sin embargo, lo hace más rápido, pero hubo una parte con los materiales que realmente pasa mucho mejor de esta manera. Y también cuando yo lo abro, por lo menos en esta versión o las versiones más modernas, nos trae cómo queremos ver nosotros nuestra parte de Revit. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si yo tengo alguna vista en el cual apago yo ciertos elementos, quiero ver una sección, etcétera, y yo lo guardo en esa vista 3D, así aparece dentro de TreeStudio Max. Por ejemplo, yo voy a traer el conjunto, porque yo sé que el conjunto, que es básicamente como nosotros lo tenemos aquí, es así como está, así se va a venir con los materiales encendidos, apagados, etcétera. Todo lo que estoy viendo aquí, eso va a ser
traído en este elemento. Entonces voy a darle que me lo traiga como conjunto, aquí aparece, y también me dice cómo quiero yo traerlo, y para eso existen algunos presets. Simplemente yo esta parte yo ya la tomé de aquí de material y la modifiqué, es decir, generé una copia, la modifiqué y así yo la voy a traer, es decir que me traiga agrupado la geometría por material, que me importe también las luces, que me genere un helper que sería el que me permite mover o copiar o hacer lo que yo quiera en el conjunto de Revit como un elemento, como si fuera el punto de inserción de un bloque, llamémosle así. Nos trae las luces, el sistema solar que ya tiene definido dentro de Revit y las cámaras. Y un punto importante, y por eso lo modifiqué aquí, que cada vez que yo lo cargue con este setting me traiga los materiales de la escena tal como están definidos en TreeStudio Max, y así es como nosotros lo vamos a traer. Ya una vez que importamos estos materiales, bueno, yo dentro de TreeStudio Max yo los tengo agrupados para aprovechar mi pantalla, yo los tengo agrupados los elementos. Aquí tengo mi Scene Explorer, que sería equivalente al browser de Revit, y bueno, vemos que aquí aparece elementos como aluminio, cerámica amarilla, concreto aireado, todos estos elementos que yo fui dando de alta dentro de mis elementos de Revit, incluyendo las luces. Las luces las podemos ver porque las trae aquí como estas pelotitas que están aquí. Estas son nuestras luces. En fin, nos trae la tierra, el vidrio y todos estos elementos que, por ejemplo, si yo los selecciono, automáticamente aquí me lo marca. Y lo primero que vamos a hacer pues es ver cómo lo importó. Así ya con la configuración que hicimos hace rato, me voy a Lighting y nada más voy a checar aquí en el Render Setup, simplemente corroborar que esté activo el Art Renderer, como les menciono. Yo tengo estos elementos, tengo este que es muy rápido, digamos que es razonable, también es rápido, y el Arnold, que es el mejor. En ocasiones, pues bueno, dependiendo de nuestra geometría, empezamos con uno más sencillo y después más complejos. También en la parte de Art Renderer nos va a aceptar los materiales de Autodesk tal como los trae. Y bueno, lo primero que hacemos es hacer un render y si ustedes recuerdan en el render que se hizo anteriormente, pues la iluminación viene igual que como estaba en Revit. Es decir, el sol viene aquí y así lo aparece. ¿Cuáles son los pequeños detalles? Bueno, la parte del cristal, pues aparece un cristal, llamémosle así, oscuro, y aquí aparece claro, pero son los únicos detalles, yo creo que importantes. En este caso vamos a revisar rápidamente cómo nos trajo esos materiales. Estos materiales, yo lo que puedo hacer es en ocasiones le puedo decir que me traiga la iluminación de la escena, pero pues puede ser un poquito a veces oscura y es más rápido a veces ver nuestros elementos aquí. Y bueno, los materiales como tal, bueno, aquí yo tengo esta parte de materiales y aquí dice Material Explorer, o yo puedo usar este de aquí que es el Material Editor, o puedo usar un comando M que es el de materiales. Voy a darle M y nos trae aquí los elementos de Revit.
En este caso, no sé si es la razón que ya tenía abierto Revit y no me aportó correctamente la parte de cerámica. Vemos que esta de cerámica aparece pues oscura y debería ser amarilla. Entonces lo que voy a hacer es prácticamente darle un reset y volver a probar, porque en realidad el material pues debe de venir pues tal como lo tenemos aquí, que es color amarillo. Y si yo le diera en la parte realista, pues vamos a alcanzar a ver eh, las cerámicas. La idea es que se vea este color amarillo dentro de 3 Studio Max. En este caso volví a cargar la licencia, el archivo de Revit, y en donde pues bueno, posiblemente puede que el software se confunda con capas de material. No debería, pero a final de cuentas dejé un muro únicamente con la cerámica. Y aquí, aquí ya la tenemos nuestras lámparas. Y si yo me voy al explorador de la escena, tenemos elementos muy interesantes donde, por ejemplo, aparte de las luces, nosotros vamos a poder ver que tenemos nuestro sol, que es este que se llama Sun Positioner. Este Sun Positioner que está aquí, por ejemplo, aquí ya que se alcanza a ver un poco más oscuro, este Sun Positioner, nosotros podemos apreciar que se ve exactamente como estaba en la parte de Revit. Si por ejemplo, y bueno, también yo lo ubiqué en Sao Paulo, Brasil, aquí se mantiene. Si por alguna razón yo quisiera, para comodidad del render, que el sol esté al frente, pues lo que yo puedo hacer es rotarlo. Aquí tenemos la herramienta de rotar. Lo puedo hacer gráfico o numérico si yo le doy botón derecho y por ejemplo le pusiera 120 grados, una cosa así. Podemos nosotros lograr que esté prácticamente de este lado. Si si yo le doy, vamos a suponer 180, etcétera, vamos a ir cambiando nuestra ubicación del sol para que cuando hagamos el render, pues bueno, esté en una posición que a nosotros, por lo menos para esta finalidad de un render y de demostrarlo, pues que quede bien. Ok, entonces pues básicamente le voy a poner unos menos 210, una cosa así, para que esté más o menos en esta posición. Y vamos a hacer un render rápido para ver si es la parte que se nos hace atractiva. Y bueno, nosotros podemos ver que el sol queda de esta forma. Una parte importante también con la parte de 3 Studio Max es que dentro de los materiales de la escena vemos que automáticamente también nos genera un ambiente de sol. ¿Qué significa esto? Cuando yo arrastro este material puedo, bueno, voy a borrar estos por ejemplo, y básicamente corresponde al fondo que nosotros estamos viendo aquí. Y con ello podemos controlar cosas como la intensidad del cielo, como la línea del horizonte, y con eso podríamos hacer nuestros primeros ajustes para realizar nuestros un render como de evaluación y
tenerlo así. Vamos a poner, por ejemplo, que lo tengamos de esta forma, o automáticamente, por ejemplo, ya nos vamos a la vista de calle y aquí ya se ajusta. En esta vista de calle que nosotros tenemos aquí y que se ajustaría, podemos ver que acá existe esta línea del horizonte que yo la puedo ir bajando, por ejemplo, para que no se vea tan mal. Otro tema que yo también puedo realizar es en esta parte de los elementos con Revit yo podría poner árboles, pero esos árboles generalmente son árboles de la parte de que son de este tipo, que en principio, por ejemplo, yo pongo este side component y yo tengo los elementos de RPC, y estos elementos de RPC, que es como si fuera un cartón con imágenes y que al final de hacer el render se ven bien, no pasan en 3 Studio Max. Entonces lo ideal aquí es, por ejemplo, ya una vez que tengamos nuestros elementos y que esté orientado correctamente, yo aquí puedo ver con Alt W, yo puedo ver las cuatro vistas, la de enfrente, la de la izquierda, la de enfrente, etcétera. Y ya una vez que yo tengo todos estos elementos, puedo enfocarme a colocar, por ejemplo, la vegetación, ¿no? Entonces yo puedo poner árboles aquí, simplemente me voy a colocar, y aquí en la parte de AEC Extended yo tengo esta parte de follaje, ¿no? Y yo puedo buscar árboles de varios tipos. Por ejemplo, voy a colocar pues un árbol genérico, y ya una vez que yo lo coloco, yo lo puedo tener aquí, y cada uno de estos lo puedo ajustar en altura. Por ejemplo, son 5 metros la densidad, y le puedo poner a cada uno de ellos, le podría poner le puedo poner un diferente, puedo jugar con ponerle diferentes seeds para que no se vean exactamente igual. Los voy a poner donde quedaría nuestro elemento de que teníamos aquí de para el edificio, y yo aquí con esta parte de edición yo le puedo decir aquí, por ejemplo, que va a ser de 7, y le hago un nuevo seed. Va a ser de 5 y le hago un nuevo seed, y vemos que esto se puede hacer. Le voy a poner unos 8 metros y le agrego un seed, y inclusive yo le puedo decir si quiero con frutas, flores, ramas, raíces, o si lo quiero con menos detalle. Ok, entonces vamos a poner uno de nuevo, su seed, y así nos vamos. Ok, ya una vez que coloquemos algunos elementos, que de hecho los podemos ver aquí en esta parte, obviamente también van a estar presentes a la hora de que hagamos nuestro render. Voy a adelantar un poco el video, simplemente voy a mejorar aquí los árboles, y ya vamos a empezar a compensar la parte que se ve transparente del cristal. En este caso, por ejemplo, ya colocando algunos elementos como son las plantas, la parte de la intensidad del cielo se la bajé un poquito para que el cielo se vea un poco más azul, no tan claro. Bajé la parte de la línea del horizonte. Nosotros aquí, dentro de los materiales de la escena,
pues tenemos todos los materiales que entraron con la parte de pues de Revit, ¿ok? En este caso, bueno, si nosotros quisiéramos que no nos muestre tantas toda la parte del árbol porque es muy no ayuda, bueno, nosotros aquí podemos cambiarle un poquito la parte de la muestra, como lo muestra. En este caso, botón derecho y le decimos que no queremos ver el subárbol, y bueno, es mucho más fácil manejar estos elementos. Por ejemplo, yo aquí esta parte del lago, yo la puedo arrastrar. Siempre que vamos a manejar lo que es una instancia, pues aquí nos dice cómo lo podemos ver. Inclusive acá, no sé, le podemos poner un color tropical, una altura de la olita, por ejemplo, ya se va a ver un poco más verde. Para el tipo de tile, que son lo que nosotros aquí se vino siempre con esta parte de los elementos, vamos a ver que aquí ya están los colores. Si yo los quiero modificar, lo puedo hacer. Tenemos esta parte del relieve que podríamos también utilizar para la cubierta de membrana, que sería la parte negra del logotipo, ok. Esta parte yo la puedo, por ejemplo, borrar, y aquí yo le podría agregar a este elemento. ¿Qué es lo que sucedería? Bueno, estos dos van a compartir el mismo patrón y yo ya lo puedo, al rato voy a hacer un render nada más de este pedazo para que veamos el efecto. Y con respecto al vidrio que está aquí, este vidrio, que como vemos todos son materiales de Autodesk, es decir, todos se comparten, tanto TreeStudio Max como Revit comparten la misma base de datos. En este caso, aquí, bueno, nos aparece que es un elemento de color, etcétera, y está definido como vidrio. Yo tengo dos caminos. Un camino es tomar este mismo y modificarlo, o aplicar otro material y utilizarlo. Antes de hacer todo esto, pues vamos a aprovechar y los materiales de Autodesk, digamos que de alguna manera para TreeStudio Max ya no son tan socorridos, es decir que Autodesk ha optado por materiales físicos que representan mejor los materiales, y además con los materiales físicos, con otro motor de render como Arnold, pues me permite hacerlo. Entonces lo que vamos a realizar nosotros es vamos a convertir la escena, esta escena que nosotros, bueno, la escena en general, la escena es todo el archivo de Autodesk. Aquí en render le vamos a decir convertir la escena. Por ejemplo, voy a tomar tenemos varios estilos, voy a tomar de art, que es el de render, y aquí en materiales vamos a ver que el material de Autodesk lo va a convertir a material físico, así como el material estándar, etcétera, y otros elementos aquí. En este caso, cuando yo le digo que convierta la escena, empieza a convertir los materiales que ya están asignados. De hecho, vimos que hubo un cambio aquí en el fondo, y por ejemplo, si yo ya estos elementos los veo, los mismos que yo ya tenía aquí aplicados hace rato, ya pasan a ser materiales físicos.
Eh, Estos materiales físicos, bueno, pues me permiten modificarle otras características. Yo sugiero que esto lo hagamos prácticamente ya al final, en donde pues vamos a tener tal vez un poquito más de control, pero ya en este caso la parte de los productos de Autodesk pues ya van a estar. Entonces en este caso, por ejemplo, el material del cristal nos dice, ok, aquí tenemos un color base, las reflexiones, la transparencia, y la razón es que el cristal pues tiene un 100% de transparencia. Si yo le cambio a punto 3 de transparencia y que refleje poco, vamos a ponerle un punto 2, pero le aumentamos aquí un numerito como a 4, por ejemplo, y pues vamos a ver el efecto a la hora de hacer el render. También vimos que pues de repente toda nuestra escena quedó muy blanca. Con este cambio que hicimos también se afectó toda la parte de la compensación de la luz. Entonces si nosotros le damos, bueno, tenemos dos formas, esta es el environment o con la tecla 8, podemos entrar aquí, vemos que yo puedo cambiar ciertos valores para ajustar esto. De hecho, por ejemplo, si yo le doy un render, vamos a ver que estos valores se ven muy parecidos como lo estamos viendo. En el caso con el cambio de lo que hicimos a materiales físicos, la compensación que nosotros normalmente aquí hacemos, vamos a ponerlo en 15 y le doy un preview, digamos que aún así bueno, aquí protesto un poco por el tipo de iluminación de las luces que no van a funcionar, pero no alcanzamos a compensar inclusive con un valor alto. Sin embargo, si yo ya lo cambio a un factor de exposición y digo que es luz exterior o de día, podemos ver automáticamente que nuestro render mejora inclusive nuestra escena aquí. Y cuando yo ya le doy un render con los cambios que yo ya hice, podemos ver que inclusive pues se alcanzan a notar la textura del cristal y ya está mucho mejor. ¿Ok? Esto estamos partiendo de la base que estamos utilizando un sol y que estamos utilizando el art render para hacer estos efectos. Si yo por ejemplo, bueno, voy a hacer un par de renders más para que vean que ya nada más cambiándonos automáticamente lo podemos hacer. Podemos realizar otro render pero ya con Arnold, y con Arnold no nos va a funcionar el sol como tal. Este sol que tenemos no funciona, tenemos que poner, si queremos lograr el mismo efecto, una luz directamente. Sin embargo, para muchos casos un render de este estilo ya es mucho mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cambiarle ciertos parámetros, mayor precisión, es decir, cuando yo le doy aquí en la parte de render, pues entre más yo le aumente aquí a medio, alto, etcétera, obviamente nuestro render va a mejorar, pero va a tomar más tiempo. Me gustaría en este caso jugar un poquito nada más con la parte del cristal para que veamos en este caso el tipo de elementos que cómo lo podemos hacer. Yo con este gotero inclusive puedo tomar el material y copiarlo aquí, así como en el otro caso lo arrastré. Y si yo le doy doble clic, no nos preocupemos si hay mucho material aquí, de hecho los puedo borrar y no pasa nada. Simplemente como para poderlos ver. Vamos a ponerle un valor razonablemente más alto, vamos a ponerle un 30 por ejemplo. Ok, y un 0.3 que refleje. Ok,
Con ese pequeño cambio vamos a ver cómo se ve. Y este cristal, pues bueno, el cristal sí lo vamos a hacer pues de un color prácticamente, llamémosle así, oscuro, ¿no? Es decir, no solamente va a estar no, no tan gris, sino prácticamente es negro, ¿ok? Y ya una vez con estos cambios vamos a hacer un render y después vamos a enfocarnos un poquito a la parte de los tiles. Aquí podemos notar con esos cambios que yo hice cómo se nota el reflejo, el cambio en nuestro material que tenemos aquí. Y es un poquito también obviamente estar jugando con los parámetros que nosotros buscamos. Voy a quitar la cámara. De hecho, si yo dejo la cámara, ya no me puedo mover o acercar. Tengo que, en este caso, botón derecho y decirle que voy a cambiar a perspectiva, y entonces yo ya podría hacer pues algo como esto y generar un render. ¿Para qué? Pues para que veamos el efecto, en este caso de la cerámica que nosotros tenemos. Si en dado caso aquí no se nota, me voy a acercar un poco más, lo repito, y simplemente para ver el efecto que con el detalle que nosotros podemos lograr con un producto como 3 Studio Max. Bueno, en resumen, si yo hago un render, por ejemplo, con Art Renderer, puedo lograr esto, puedo ponerme a buscarle más efectos, pero la realidad es que no es un render tan malo. Ahora vamos a ver cómo podría quedar ya convirtiendo los elementos a materiales físicos y cambiarnos a Arnold y hacer la prueba. Este es un ejemplo de cómo quedaría ese fondo con Arnold. En este caso ahorita todavía tenemos el sol. Lo que vamos a hacer es vamos a cambiar a un fondo, es decir, esta parte del mapa ya no va a ser un mapa físico, sino lo vamos a modificar hacia un sistema de mapa de HDRI. Esto es algo relativamente nuevo en la parte de Revit. Nosotros tenemos aquí en esta parte de OSL lo que es el ambiente, y aquí tenemos un ambiente tipo HDRI, y con este elemento podemos tener nosotros más control. Aquí ya vienen algunos elementos generados directamente desde 3 Studio Max, ya los trae. Podemos bajar nosotros algunos hay varios sitios para este efecto, y en el caso particular lo que vamos a hacer es vamos a tomar un cielo color naranja, que podría ser ok, ya está aquí, y simplemente lo vamos a asignar. Es decir, lo arrastramos, lo colocamos, y en ese momento yo ya tengo en el fondo, yo ya tengo mi elemento de HDRI, y si yo hago el render, pues bueno, ya tendríamos nosotros que ir controlando ya los valores de HDRI, pero pues bueno, ya se logran otros efectos jugando un poco con los valores, en donde por ejemplo pues yo le pongo una escala física de 50.000, considerando que es una luz exterior, con el
parte logarítmica, le puse un tinte color rosita y nos pone el fondo así un poco rosa, claro, lo podemos poner blanco, con una exposición de 0.8 y bajándole a menos 0.1 en este caso el horizonte para que no se viera esa raya de repente medio gris o negra. Pues podemos lograr efectos muy interesantes con Arnold, ya que con el HDRI pues bueno, es una imagen esférica con luz y que además pues nos permite pues ver todos estos reflejos. Voy a generar un par de renders adicionales para que veamos también, por ejemplo, cómo se ven los tabiques, las cerámicas. Y ya en nuestro siguiente video lo que vamos a hacer es cómo generar una cámara virtual. En este caso también está por ejemplo esta vista de la rampa. Cabe aclarar que dependiendo también de la imagen, la resolución que escojamos es obviamente el tamaño. Me voy a acercar un poquito aquí para poder ver la parte de la cerámica y cómo queda con la puerta. Si recordamos que al material de las cerámicas también le agregamos ese mismo patrón a la parte negra que está aquí. Esto lo que nos da el efecto es cuando hacemos el render con Arnold. Aquí agregamos una pequeña luz de relleno. Se nota perfectamente cómo está la cuadrícula y también cómo hace juego junto con la parte negra. Y bueno, eso sería básicamente casi como se presenta en la realidad, ¿no? Es decir, que la cerámica en realidad son cerámicas negras y amarillas, pero bueno, esto da una idea bastante clara de cómo puede quedar nuestro proyecto. De momento esto sería lo que nosotros necesitamos, es decir, ya tenemos las diferentes vistas generadas. Vimos que podemos tener las partes de tener, no sé, el edificio, la rampa, el jardín, la vista de la calle, el conjunto, etcétera. Podemos hacer los renders, podemos ya tener mucho control. Y una parte que nosotros podemos es exportar esto, por ejemplo, como un FBX, y ya en nuestro siguiente video vamos a también a generar la cámara VR, ya que tenemos todo el material de Arnold listo para que funcione. Gracias, y ya nada más falta el último video para completar la serie.